Lo que significaría en todo caso que en un determinado hecho, al construir la teoría del caso, tanto la fiscalía como el abogado, lo que en todo caso les interesaría a ambos sujetos procesales es hacerle llegar al juez dentro del tema todo lo que se refiere a hechos totalmente relevantes, más no a hechos que no son relevantes. Claro, es que a la teoría del caso no le interesan los hechos no relevantes, le interesan todos aquellos hechos que sucedió en el crimen, pero que tengan relevancia penal, porque a eso me refiero. Los hechos que no tienen relevancia penal no le interesa al juez y no le debe interesar al abogado ni a la fiscalía, porque si se preocupa de esto, si se preocupa de los relevantes, los irrelevantes, sencillamente está perdiendo el tiempo, se está distrayendo. Pero eso es con sentido penal relevante, podríamos decir. Claro, con sentido penal relevante. ¿Y por qué esto? Porque tiene una justificación. Y la justificación es que primero se tiene una visión fáctica y después se tiene una visión teórica, jurídica. Entonces, es en la visión jurídica donde se va a tener que hacer los juicios de subsunción. Y para hacer los juicios de subsunción partimos del tipo legal. Y en el tipo legal, ¿qué cosa tenemos? Elementos que describen conducta. Tenemos elementos que describen conducta, tenemos supuestos esperados, supuestos hipótesis criminales, que tienen que ser 100% subsumidos. Es decir, en el juicio abstracto y concreto que se tenga, se tienen que subsumir los hechos dentro de esa fórmula legal de tipicidad objetiva. Es por eso que tiene que ser con sentido penal relevante. Los irrelevantes nada tendrían que ser ahí. Además, una cosa, cuando uno construye una teoría del caso, no nos interesan los hechos notorios, no nos interesan los hechos que no admitan prueba en contrario, no nos interesan aquellos hechos evidentes que lo señala el artículo 156, inciso 3 del Código Procesal 2004. Eso no nos interesa. Solo le interesan los hechos relevantes que tienen que ver y que se tienen que partir de la película, es decir, de lo que sucedió en la violación sexual, de lo que sucedió en el homicidio, de lo que sucedió en el robo. En la visión jurídica, lo que exige para conocimiento del fiscal y el abogado es saber el contenido de la dogmática jurídica penal, en otras palabras, de la teoría del delito. Si yo en este momento fuera abogado, soy abogado, sino que si me desempeñaría como abogado litigante, tendría que, lo primero, conocer al juez y conocer a mi adversario, porque yo tendría que conocer al adversario y al juez para saber cuál de las escuelas penales tiene. ¿Qué es eso? ¿Cuál de las escuelas penales está imbuido, conoce y las practica, las interpreta y las aplica? Es un fiscal, un juez que domina la escuela causalista, finalista, de los elementos negativos del tipo, o la escuela funcionalista. En otras palabras, ¿qué libros está leyendo? Porque yo tengo que saber cómo resuelve el juez y cómo el adversario al frente, ya sea fiscal o abogado, está interpretando las cosas. Eso es importante para poder llegar a armar tu teoría del caso. Este código del 2004 me da la impresión que le ofrece mayores ventajas, en este caso a la defensa técnica, en comparación a las ventajas que le ofrece a la Fiscalía. ¿Esto resultaría cierto o cómo es este tema? No es que le ofrezca mayores ventajas. A ver, vamos a hacer una aclaración. Pero dame unos minutos para contestarte esto, para poder salir de la teoría del caso. Una vez que tengamos la visión jurídica, vamos a tener la visión probatoria. La visión probatoria es la estrategia, es la visión que tienes del caso. Para esto debes haber entrevistado a tus testigos, debes haberle hecho un fora a los testigos de cargo del adversario, debes haberlos analizado, debes haber evaluado qué debilidades tienes, qué fortalezas tienen, qué tipo de testigo es un testigo directo,
es un testigo de escucha, es un testigo de referencia, qué es lo que está pasando ahí. Entonces, la visión probatoria te va a entregar cómo es que tú vas a llevar tu material probatorio. Vas a ofrecer pruebas documentales, vas a ofrecer pruebas personales, vas a ofrecer pruebas científicas. ¿Qué tipo de pruebas vas a ofrecer para el caso? Entonces, eso te va a dar la visión probatoria. Fíjese que luego de haber recorrido tanto el nivel fáctico, jurídico y probatorio, recién el abogado o el fiscal está en condiciones de poder construir el alegato de apertura. Porque si no hace teoría el caso, yo no sé, yo me pregunto, ¿qué clase de alegato preliminar están haciendo? Repito, ¿qué clase de alegato preliminar están haciendo si es que no construyen la teoría del caso? Me pregunto, ¿de dónde saca esas afirmaciones que hacen en el alegato preliminar? ¿Del tanteo? No, eso es error. Tiene que sacar de la propia construcción, es decir, de la propia planificación de la teoría del caso. Bueno, continuamos con el programa. Precisamente estamos pues en este conversatorio en plenario jurídico con el doctor William Quiroz Salazar del tema tan importante, doctor. Justamente estábamos hablando, digamos, en lo que se refiere a la teoría del caso, cómo construir y cómo realmente deben participar en todo caso los sujetos procesales en esta construcción de la teoría del caso. Claro. Nos quedamos, estuvimos hablando de la visión probatoria, ¿no? Así estamos en ese tema. Yo me ratifico de que es lo esencial. Yo a mis alumnos les digo la parte más esencial de la teoría del caso, porque te va a entregar toda la visión que persigue tu estrategia. Vamos a pensar en un momento de que se equivocaron, no supieron identificar bien los hechos relevantes. ¿Es posible que te puedas haber equivocado? Es posible. En donde tú no te puedes equivocar es en nivel en nivel jurídico, en nivel probatorio. Porque es el lugar donde te entrega toda la visión y la estrategia probatoria. ¿Qué es lo que quieres probar? ¿Cuál es el objeto de prueba? ¿Cuál es el tema probando? ¿Cuáles son los órganos de prueba? La fuente de prueba, los elementos de prueba. ¿Cuál es el objeto procesal? Eso lo tienes que tener claramente definido. De lo contrario, no vas a esperar el último momento que estás en la audiencia, estás frente al juez y recién en ese momento estás identificando o descartando o aceptando para ti mismo que te equivocaste. Eso sería el colmo. Eso sí le hace daño al nuevo modelo procesal. Por eso es que en algún momento se cuestiona, se le critica, pero se le critica no porque el código sea malo. Yo no creo que el código sea malo. Lo que está mal son algunas actitudes que tenemos que mejorar nosotros como persona, nosotros como operadores jurídicos. Ahí es donde tenemos que corregir. El código es un buen instrumento. Es cierto y aceptamos de que se tenga que hacer algunas modificaciones al código posteriormente, tal vez después de que se implemente en la ciudad de Lima, donde se va a consolidar o se va a verificar los errores que se van apreciando, o algunos ajustes legislativos que siempre decimos. Pero las actitudes nuestras como abogados, como fiscales y como jueces, las tenemos que poner en práctica, las tenemos que corregir. Eso lo tenemos que corregir y pronto, porque lo contrario, nosotros somos los que estamos haciendo retroceder a la reforma procesal. Bien, ahora sí podemos pasar al tema que usted me hizo una pregunta. Claro. ¿Lo recuerda? Sí, por supuesto. Estábamos hablando de las ventajas que realmente les ofrece tanto a la Fiscalía como también a la defensa técnica en este nuevo modelo del Código Procesal Penal. ¿Qué ventaja le ofrece? ¿Hay mayor ventaja para la defensa técnica? ¿Menor ventaja para la defensa técnica? ¿O resulta lo contrario en todo caso para la Fiscalía? Yo creo que el código le da igualdad a ambas partes. Lo que pasa es que la teoría del caso
para ambas partes, es decir, tanto para el fiscal y para el abogado, tienen la posibilidad de llevar o de presentar su caso. Lo que pasa es que la teoría del caso es un instrumento, es una visión, vuelvo a decir, de lo que tú vas a ir a defender, de lo que tú tienes que estar completamente seguro, porque la teoría del caso es única. Y siendo única, tú no puedes ir a cambiar adelante, cuando estés en la audiencia, cuando estés en el juicio oral. Tú tienes que defenderla, porque esa va a ser tu posición. Por lo tanto, hay igualdad para ambas partes. Lo que pasa es que si uno se pone a analizar desde la visión de un docente, la visión de la doctrina, yo vuelvo a enseñar lo siguiente, es que la Fiscalía tiene una sola posibilidad para poder elegir su teoría de caso. En cambio, la defensa no tiene una variante, tiene varias variantes o varias posibilidades. Yo lo he escrito anteriormente de que el abogado tiene 7 posibilidades para poder construir su teoría de caso, construir la postura de su teoría de caso. En cambio, la Fiscalía tiene una sola. La Fiscalía tiene que llevar la bandera de la culpabilidad. Es la única que tiene que llevar la Fiscalía. En cambio, la defensa tiene 7 posibilidades. La primera posibilidad es que la defensa diga, bueno, ante una acusación, bueno, él puede defender de que su defendido no estuvo en el lugar de los hechos, de que su defendido no fue la persona que cometió ese hecho porque él estaba en otro lugar trabajando, o cualquier justificación. La segunda posibilidad es que hubo un error de tipo. La tercera posibilidad es que hubo una causa de justificación que excluye la antijuricidad. En el error de tipo se pide la exclusión de la categoría tipicidad. Y no solamente trabajando el error de tipo, sino puedes trabajar con cualquiera de las causas que están dentro de la categoría tipicidad. Como cuarta posibilidad tienes la exclusión de la culpabilidad. Es decir, fíjese, y la quinta posibilidad, trabajar la tesis de inocencia. Es decir, una tesis de inocencia en función de coartadas de la propia defensa. Una sexta posibilidad es la alegación de culpabilidad, es decir, alegar que es culpable, aceptar que es culpable, decirle al juez que sí está reconociendo los hechos. Y una séptima posibilidad es simplemente abstenerse de formular los alegatos preliminares y no presentar el caso, y no presentar ninguna postura. A esto yo lo llamo la locura, porque es una locura de que un abogado vaya a un juicio oral sin tener una teoría del caso, sin exponerla. Es decir, cuando el juez le diga, bueno, exponga usted su teoría del caso, él le diga, juez, nosotros nos vamos a hacer uso de nuestro derecho y nos vamos a abstener de formular alegatos preliminares. Entonces, ahí tenemos las 7 posibilidades o las variantes que se tiene la defensa para poder definir cuál va a ser la postura, la visión de la teoría del caso. En cambio, la Fiscalía, repito, tiene una sola, que es culpable, la alegación de culpabilidad. Entonces, esto no significa que la defensa esté en mejores condiciones que la Fiscalía. Para mí, ambos están en igualdad de condiciones. Lo que pasa es que, en teoría y en praxis, ellos tienen más variantes, los abogados. En cambio, la Fiscalía tiene una sola posibilidad, no tiene variantes. Pero yo desde acá les digo que los fiscales tienen, así como tienen una sola posibilidad, pues también les es más fácil construir la tesis de culpabilidad. En cambio, la defensa, si te quiere hacer una estrategia de coartada, para la defensa es mucho más difícil sostener frente a una alegación de culpabilidad, porque se supone que la Fiscalía, el fiscal en su acusación está viniendo con elementos de convicción, y si viene con elementos de convicción es muy posible que superadas las vallas en la producción de la prueba, es muy posible que tenga las pruebas
plenas las pruebas para poder condenar, las pruebas para poder ganar su caso. Entonces ahí, fíjese, es que la Fiscalía tiene una sola posibilidad, pero es mucho más sencilla. En cambio los abogados tienen 7 variantes, pero es mucho más difícil construir cada una de ellas. Ahora, en algún momento, y acá hay que tener mucho cuidado, estamos haciendo estas investigaciones, es que acá mucho tiene que ver la dinámica de la prueba, de la carga de la prueba. ¿Por qué? Porque si la Fiscalía viene y afirma positivamente que un ciudadano, que un acusado estuvo dentro de la escena del crimen, y el abogado dice, yo no estuve en la escena del crimen, yo estuve en otro lugar, conversando, trabajando, y afirma que estuvo con sus testigos, pues en ese caso no va a tener que probar la Fiscalía, sino va a tener que probar quien afirme nuevos hechos. Mire cómo la carga de la prueba es dinámica.